¿Qué tal? Mi nombre es Gabriel Vázquez y este es el video demostrativo de la tarea 2 del bimestre 2. Empezaré explicando primero el código de los shaders. El Vertex Shader ahora tiene dos uniforms. El primero se encarga de variar la posición de los diferentes vértices y el segundo es justamente la matriz de transformación. Como podemos ver, a la posición final de los vértices ya se les aplica una transformación. Ahora, el Fragment Shader tiene tres uniforms que se encargan justamente de las diferentes texturas. Tiene un uniform que recibe un color, tiene tres variables de control y tiene un uniform que nos permitirá variar el color cuando se utiliza interpolación. La primera variable de control permite decidir si se van a pintar dos objetos con texturas, con interpolación o bien con el color que se reciba en el uniform. La segunda variable de control, Swapper, nos permite intercambiar texturas. Recordemos que el Tangram se divide en dos partes. La primera parte se va a pintar con una textura y la segunda con otra. Entonces esta variable de control básicamente nos permite intercambiar esas texturas. Finalmente tenemos la tercera variable de control, que es justamente la que se utiliza para pintar un objeto. Entonces, bajo ciertas combinaciones de estas variables de control se obtienen diferentes resultados. Por ejemplo, digamos que Swapper tiene el valor de 0 y UseTexture tiene el valor de 0 también. Entonces el color final de ese objeto va a ser justamente la textura. ¿Qué textura? La textura 0, es decir, la unidad de textura 0, y pues con las coordenadas de textura que reciba este shader. Entonces, bajo diferentes combinaciones obtenemos diferentes comportamientos. Y pues notemos que el Swapper justamente se encarga de hacer que este switch tenga los casos al revés, que así es como intercambiamos las texturas. Y cabe destacar que también se agregó un nuevo caso, el caso 2, que justamente se encarga de gestionar la nueva textura que he agregado, porque ahora utilizo 3 texturas en total. Y pues finalmente el Swapper también tiene un nuevo caso, el caso 2, que justamente sirve para dibujar a los diferentes objetos con interpolación, es decir, básicamente con los colores que reciban los vértices. El código principal no sufrió muchos cambios. Ahora ya se incluyen las 3 librerías necesarias para poder hacer las transformaciones. Más abajo se definen dos variables. Estas variables nos permitirán justamente mover uno de los objetos mediante el teclado. Gran parte del código quedó de la misma forma que trabajos anteriores. Ahora, como había mencionado, se utilizan 3 texturas en total. Aquí está su configuración. Y como les mencionaba, pues aquí estamos habilitando 3 unidades de textura. Perdón. Aquí estamos justamente obteniendo la locación de ese uniform de transformación que tiene el Vertex Shader. Y ahora sí, en el ciclo de renderizado es donde pasan las cosas que nos interesan. Primeramente estamos utilizando el tiempo de ejecución, es decir, estamos recibiendo el tiempo de ejecución. Y pues a esas variables de los diferentes vértices se les está enviando un valor en función del tiempo para que puedan variar tanto la posición como el color. Aquí es donde se aplican ya las transformaciones. Creamos una matriz 4x4 y al principio pues la hacemos justamente la matriz identidad. Recordemos que las operaciones se interpretan de arriba hacia abajo. Entonces lo primero es que vamos a escalar, luego rotar y después trasladar. Se va a escalar en este caso con un factor de 0.5. Después vamos a rotar en función del eje X y finalmente vamos a trasladar menos 0,5 unidades en el eje X, 0,5 unidades en el eje Y. Es decir, básicamente estaríamos trasladando la figura hacia la esquina superior izquierda. Después tenemos que enviar al shader esta información actualizada de la matriz de transformación y pues luego aquí usando esta textura
vamos a dibujar estos primeros triángulos. Y pues recordemos que igual con el uniform vamos a dibujar, si es que utilizamos el color del uniform, el primer triángulo de color verde, el segundo de color verde 1 y así sucesivamente. Para la otra mitad del tangram se utiliza la otra textura, como lo había mencionado, y si es que en dado caso se decidiese utilizar el color del uniform, pues lo mismo, el primer triángulo de naranja, el otro con amarillo y así sucesivamente. Después utilizamos nuevas transformaciones. Vamos a escalar, rotar y trasladar de la misma forma. Recordemos que hay que reiniciar el valor de la matriz de transformación. Nuevamente escalamos bajo un factor de 0,5. Ahora vamos a rotar en función del eje Y. Y pues ahora vamos a trasladar ese objeto a la esquina superior, 0,5 en X y menos 0,5 en Y. Vamos a trasladar ese objeto a la esquina inferior derecha. Y pues aquí de la misma forma pues utilizamos dos texturas para dibujar al tangram como tal. Después utilizamos nuevas operaciones de transformación. Ahora lo que hacemos es que de la misma forma vamos a escalar, rotar y trasladar, pero ahora bajo un factor de 0,4. Ahora vamos a utilizar el eje Z para rotar y ahora lo que estamos haciendo es trasladar a la esquina superior derecha el objeto. Vamos a utilizar la textura 0, que está en la unidad de textura 0. En dado caso de que queramos utilizar el uniform, se va a pintar de color amarillo y pues vamos a dibujar todo el tangram de una vez, es decir, no vamos a dibujar triángulo por triángulo. Después volvemos a aplicar operaciones de transformación. El escalado tiene un factor de 0,4. La rotación sigue en el mismo eje Z y ahora lo que hacemos es que trasladamos este nuevo objeto a la esquina inferior izquierda. Entonces vamos a utilizar la textura 1. En dado caso de que se utilice el color del uniform, va a ser de azul y dibujamos al tangram completo. Finalmente hacemos esto una vez más. Perdón. Vamos a escalar ahora en función del tiempo y vamos también a movernos en función del tiempo con estas variables de control que había mencionado justamente. Y finalmente pues utilizamos la textura 2, el color rojo y dibujamos el triángulo. Ahora algo importante es que la función processInput tiene bastante peso. Si es que se presiona la tecla de escape, pues vamos a utilizar los colores que reciba el uniform para graficar los diferentes objetos. Aquí tenemos que si es que presionamos la tecla K, pues vamos a intercambiar texturas. Si es que presionamos la tecla J, igual vamos a intercambiar texturas. Y ahora si es que presionamos la tecla L, pues se va a utilizar la interpolación. Es justamente aquí cuando se va a dibujar los diferentes objetos con interpolación, que va a variar a través del tiempo. Y ahora mediante esto de aquí vamos a poder mover uno de los objetos, específicamente el que está en el centro. Como podemos ver aquí, cuando presionamos las teclas de las flechitas hacia arriba y hacia abajo, vamos a variar la posición en el eje Y. Y lo mismo para las teclitas de izquierda y derecha. Entonces eso sería todo. Verifiquemos la funcionalidad del código. Ya se compiló, mi computadora es un poquito lenta, hay que tenerle paciencia. Como podemos ver, aquí están los 5 objetos que se grafican. Como mencionaba, pues intercambiamos texturas con las letras J y K. Si presionamos la tecla L, pues vamos a utilizar interpolación que varía a través del tiempo. Podemos regresar a las texturas. Y si presionamos la tecla escape, vamos a utilizar los colores que se le envían a ese uniform que tiene el fragment shader.
Y como también lo mencionaba, podemos mover el plan grande del centro con las teclitas de las flechas. Entonces eso sería todo. Muchas gracias.